101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Buenas noches, gracias por acompañarnos en un episodio más de El Hilo de la Historia, un programa del Centro de Investigaciones Históricas de América Central con la colaboración de esta emisora. Yo soy Seidy Salas y me acompaña mi compañero Randall Chávez. Muy buenas noches, Seidy. Esta noche yo tengo el placer de presentarles a la doctora Yolanda Macié Trigo. La doctora Yolanda Macié acaba de publicar un libro que se llama Mirada de Jaguar, Venturas y Desventuras de la Biodiversidad en América Latina. Este libro aborda desde una perspectiva comparada la biodiversidad en México, Ecuador y en Costa Rica. La doctora Macié trabaja en la Universidad de Autónoma Metropolitana de México y es doctora en Economía Agrícola. Además es profesora e investigadora del Departamento de Relaciones Sociales y del posgrado en Desarrollo Rural de esta universidad. Muy buenas noches, Yolanda. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y por aprovechar esta oportunidad que tenemos de conversar sobre su reciente investigación. Gracias por el espacio. Yolanda, empecemos preguntándote ¿por qué escribiste este libro? ¿Cuál es el interés que hay detrás de este libro y de estudiar la biodiversidad en América Latina? Bueno, pues la principal razón es mi preocupación por la inmensa destrucción de los recursos biológicos de los seres vivos que se agudiza sobre todo en los últimos años, aunque no es un fenómeno nuevo. Históricamente hay varios ejemplos desde el Imperio Maya en México, por ejemplo, que parece que su caída tuvo que ver mucho con deforestación, con sequías, ¿no? Pero ya la modernidad capitalista a partir del siglo XVIII pues aceleró esta destrucción. Y el problema es que esta última etapa tiene que ver con lo que se conoce como el antropoceno, o sea, a nivel global la destrucción tiene que ver con causas humanas. Entonces, bueno, me cuestiono mucho porque cuando hablamos de biodiversidad hay una serie de estereotipos creados de los seres vivos y etcétera, pero no se mide, creo, no hay suficiente conciencia de cómo dependemos de que existan los ecosistemas, desde los microorganismos que no son visibles para nosotros, que están en el agua, en los suelos, hasta los mamíferos superiores, hasta nosotros mismos. O sea, de eso depende que podamos tener alimentos, agua limpia, aire puro, y eso no está medido o comprendido completamente en toda su complejidad. A mí me llamó la atención el nombre, Mirada de Jaguar. ¿Por qué escogiste este nombre y cómo el libro nos ayuda a ponernos en esa mirada del jaguar? Ajá. Pues bueno, el jaguar es una especie que a mí siempre me ha fascinado. Hay una fascinación personal. Pero además, pues es una especie emblemática de América Latina. Y es un mamífero superior que es un indicador de la salud de los ecosistemas. O sea, el jaguar necesita una gran área en buen estado de conservación para sobrevivir. Entonces, esas son las razones. Mi fascinación personal por los jaguares, pero también que es un emblema de la biodiversidad latinoamericana y es un indicador. Y bueno, desde luego que está en peligro de extinción. Este último incendio de la Amazonía es una tragedia para los jaguares, que es donde hay la población más grande. Ya quedan pocos, quedan 12,000 en todo el continente, wow, de los cuales 8,000 estaban en la Amazonía. Entonces hay que ver ahora, después de estos incendios, qué pasó, ¿no? Una tragedia. En algunos programas anteriores del Hilo de la Historia hemos comentado sobre la historia del medio ambiente, es decir, hemos empezado a ser conscientes que lo que vemos y lo que percibimos tiene un pasado. ¿Hay algo de histórico en esta temática sobre la biodiversidad de nuestra región latinoamericana? Y esto lo pregunto porque podríamos pensar que esta es una temática totalmente actual o totalmente contemporánea, ¿no? No, claro que hay algo histórico desde las guerras de conquista
Hay un geógrafo brasileño que yo cito en el libro, Porto Gonçalves, que tiene varios textos muy interesantes sobre cómo la resistencia de los grupos originarios ante los conquistadores eran guerras ambientales también, o sea, eran guerras por su territorio, por sus recursos, aunque no se les vea así. Y todas las luchas de resistencia a partir de entonces, ya como sociedades independientes en Latinoamérica, han tenido ese enfoque. Lo que pasa es que el ambientalismo es más moderno y es interesante cómo ahora esas luchas de resistencia pues se apoyan muchas veces en el argumento ambiental. Eso es lo que es reciente. Pero digamos, la depredación, está el texto muy clásico de Galeano, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, que por ejemplo todo el capítulo sobre el azúcar es un recuento de la destrucción de los ecosistemas porque la metrópoli necesitaba azúcar, ¿no? Entonces, digamos, como el libro de Anthony Gebel que yo cito en el caso de Costa Rica, pues es todo el problema de los bosques en Costa Rica, o sea, cómo desde la colonia y ya como nación independiente, de la depredación, la destrucción de los bosques que dio mucho dinero, pues es un fenómeno que marcó todos los ecosistemas de Costa Rica, aunque se hable ya, digamos, como biodiversidad y conservación, pues ya es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Ahora nos estabas hablando del antropoceno, nos estabas hablando del papel de las sociedades humanas en toda esta destrucción del ambiente. Uno de esos actores es el mercado, pero otros también son los estados. Nos gustaría que nos pudieras comentar un poco sobre el papel de las políticas públicas y del papel de los estados en todo este proceso de destrucción y de gestión o mala gestión de la biodiversidad. Claro, pues ahí pasa algo muy curioso. Yo para la parte de Costa Rica me apoyé mucho en Silvia Rodríguez, que es una maestra jubilada de la UNA y que tiene un texto muy bonito sobre biopiratería de recursos biológicos. Yo estoy usando mucho el análisis del caso de Costa Rica, porque ahí sucedió algo interesante en el 92 con la Cumbre de la Tierra, o sea, en pleno neoliberalismo y lógica del libre mercado y privatizaciones y demás. Sí se le asigna el Convenio de la Diversidad Biológica de Naciones Unidas, le asigna a los estados nacionales la soberanía sobre la biodiversidad, sobre los recursos biológicos de sus territorios. Entonces, para Silvia, y creo que tiene razón, esto significó abrir puertas a la mercantilización, porque hablando de políticas, hubo un giro, es decir, en la historia moderna, desde los primeros positivistas de las ciencias sociales, Spencer, por ejemplo, tenía preocupación sobre la naturaleza, estaba la idea de que era un bien público gratuito, de acceso a todo, que todos debíamos tener acceso a los bienes de la naturaleza y que nunca se iban a acabar, que aquello era una canasta de bienes que podíamos tomar indefinidamente. Y ya para los 90s, comienzan todas las discusiones de propiedad intelectual que se han analizado mucho para recursos biológicos, porque hay una presión para privatizarlos. Pero entonces hay esta paradoja que es de locos, o sea, por una parte hay la presión para privatizar esto, el acuerdo TRIPS o ADPIC de la OMC permite patentar seres vivos a partir del año 2000, y a la vez se le da la soberanía a los estados, ¿no? Y los estados están en una tensión que Silvia describe muy bien para el caso de Costa Rica, porque por una parte firmas acuerdos de libre comercio, que tienen que implicar una serie de liberalizaciones con respecto a los recursos biológicos, pero por otra parte tienes leyes de biodiversidad, tienes política de conservación, que normalmente se contradicen, ¿no? Y luego hay otro aspecto de la cuestión del Estado, que cada vez más hay una especie de gestión planetaria de los recursos, o sea, el Convenio de Diversidad Biológica tiene una sede importante en Montreal, se hacen las COPs, las conferencias de las partes, que por ejemplo, cuando yo terminé este libro, la más reciente había sido París, que París fue muy conflictivo porque acababan de pasar los atentados, ¿no? Y se logra el Acuerdo de París, pero posteriormente Trump se sale del Acuerdo de París y ahora viene la de Madrid, que también es muy conflictiva. Y están fenómenos como la Greta Thunberg, ¿no? Que
que sin filtros, dice un autor que trabaja con nosotros, Armando Bartres, gente, como ella es autista, no tiene filtros, o sea, es muy joven y dice, bueno, si es que el clima está cambiando por la contaminación, dejemos de contaminar, punto, no hay, pero bueno, todas las COPs es cómo le hacemos simples, ¿no? Claro, y en estas COPs se habla mucho, hay mucha preocupación, se llegan a acuerdos, pero luego son poco aplicados, o hay un montón de portillos para que los estados simplemente no los apliquen. No les hagan caso. Claro. Yo pienso también que muchos de estos acuerdos posiblemente no toman en cuenta, porque como estás diciendo perfectamente, son acuerdos planetarios que pretenden ser acoplados para todos los países del mundo y no toman en cuenta realidades contextuales de los países concretos. Justamente sobre eso te quería preguntar. Después de las políticas estatales hay algo local. Y hay algo que las comunidades, los países, los grupos de personas organizadas piensan y conciben la naturaleza, que eso lo pensamos como cosmovisiones. ¿Cuál es la relación entre estas cosmovisiones, estas formas más de base de ver la naturaleza y estos acuerdos estatales? Bueno, pues ahí es muy complejo entender lo que está pasando, porque por una parte están estos acuerdos globales que son por demás tibios, o sea, el Acuerdo de París yo me lo revisé con cuidado para este libro y bueno, haciendo una simplificación, pues es, que los países ricos le den un poco de dinero a los pobres para que los pobres logren mitigar, que eso es muy importante. Ya en las discusiones es transformar. No es cambiar el paradigma para dejar de contaminar, es, que se defiendan un poco más de los efectos que está causando el cambio climático. Ya se habla de resiliencia, de que nos adaptemos, pero no de evitar las causas de raíz del cambio climático, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y paralelamente vas viendo experiencias locales, o sea, gente que dice, no, en los gobiernos no se puede confiar, en los acuerdos globales menos, pero aquí en lo concreto, en nuestro territorio, vamos a intentar otras maneras. Y esas experiencias están creciendo, pero la contradicción es, ¿qué tanto van a impactar? Porque sí hacen falta decisiones globales y nacionales, no se puede apostar todo a estas experiencias locales, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, cuando entrevisté a Silvia Rodríguez, eso me decía, pues es que yo ya me estoy convenciendo de que la cosa es apostarle a lo local, a lo concreto, a ras de tierra, pero bueno, qué poder de transformación tiene a nivel global, ¿no? Eso es en lo que... Cerrando entonces, a mí me impresionó mucho para este libro y me impresiona desde hace varios años. El Convenio de Diversidad Biológica gasta cualquier cantidad de dinero en acuerdos, en reuniones, y paralelamente la extinción de especies avanza. La extinción está a un ritmo alarmante. Uh-huh. Hay un dato de la WWF que es impactante. Entre los 70s y 2016 se han extinguido el 58% de los vertebrados a nivel mundial. Y además esa cifra ha ido aumentando. Entonces se calcula que si para 2050 esto no se detiene, ya no va a haber animales silvestres, sobre todo los mamíferos superiores que son más sensibles, ¿no? Más difíciles. Quedarán en las áreas naturales protegidas de las que ustedes tienen mucha experiencia, pero ya no van a quedar. Entonces es impresionante el dato. Claro que la pregunta es, le decía Randall ayer, si no hubiera todo lo que hace el CDB, a lo mejor estaría peor. A lo mejor ya ni siquiera habría animales ahorita, ¿no? Entonces hay autores que le llaman la interfaz, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el acuerdo global? ¿Qué pasa a nivel nacional como consecuencia de esos acuerdos globales? Pero también de lo que cada país se da a sí mismo como reglamentación, como regulación de acceso a la biodiversidad y ambiental en general, podríamos decir. ¿Y qué pasa en las experiencias concretas donde hay propuestas que muchas veces es muy difícil que lleguen al nivel de hasta arriba? O sea, la complejidad está como en lo que pasa en el inter de cómo bajan los acuerdos, de cómo las propuestas desde abajo pueden subir, ¿no? Estamos en el hilo de la historia, hoy conversando sobre un tema de tremenda actualidad, pero que también tiene una perspectiva histórica a partir de la reciente publicación del libro Mirada de Jaguar, Venturas y Desventuras de la Biodiversidad en América Latina, de la profesora Yolanda Massieu Trigo.
Profesora, estábamos conversando sobre esta paradoja de nuestro tiempo, donde las evidencias nos hablan de una crisis ambiental, donde una crisis de niveles nunca antes visto, hay políticas, hay decisiones globales y también hay estrategias de resistencia de las comunidades. Randall. Sí, justamente sobre estas estrategias versa el libro en su segunda parte, y Yolanda nos presenta los casos de México, de Ecuador y de Costa Rica. Yo quisiera que brevemente viéramos cada uno de esos casos, aunque este es un libro realmente muy grande del que podríamos hablar muchísimo, pero podríamos pensar en temas como México, que tiene una larga trayectoria en temáticas como la defensa del territorio, ¿no? Uh-huh. Bueno, me interesaban los tres países por latinoamericanos, porque Latinoamérica tiene una responsabilidad muy grande como una de las regiones más biodiversas del planeta, y estos tres países tienen sobre todo en la época en que yo lo terminé, que todavía no cambiábamos de gobierno en México, sistemas sociopolíticos muy distintos, ¿no? Aproximaciones muy distintas a la biodiversidad, siendo los tres megadiversos. Entonces, bueno, muy brevemente pasaré por México y Ecuador para aterrizar más en Costa Rica. En México tenemos décadas de gobiernos neoliberales en los que todo es para las grandes empresas y megaproyectos depredadores, además con niveles de corrupción muy, muy altos, ¿no? Y paralelamente una riqueza, México es un semillero de experiencias organizativas locales, de iniciativas hacia la sustentabilidad, ¿no? Por ejemplo, las granjas agroecológicas, yo conozco una, la que llevo a mis alumnos frecuentemente en Veracruz, en la que me decía su dueño que antes eran como uno que otro lunar por ahí en el territorio, ¿no? Y que ahora estamos como moteados, o sea, cada vez hay más iniciativas de producir alimentos sanos, de cuidar el agua, de manejo de la basura y de conservación de especies o de ecosistemas, de bosques, de zonas costeras. Pero a mi manera de ver, no han logrado contrapesar la tendencia nacional, ¿no? Ahora tenemos un gobierno más progresista, que bueno, muchos esperábamos que en lo ambiental mejoraran las cosas. Tenemos un secretario de Medio Ambiente que es un investigador muy conocido de muchos de nosotros porque estimula estas experiencias locales, pero la verdad es que la tendencia está en los megaproyectos, cosa que pasó también con los gobiernos progresistas de América Latina, no se detiene. Sí, hay intereses muy fuertes. Hay intereses muy fuertes y además también hay situaciones de deuda, por ejemplo, muy fuertes, obligaciones de deuda que se tienen que pagar y que implican la presión de explotar los recursos naturales, aunque estés cancelando el mañana porque ya vas a dejar territorios devastados, ¿no? Entonces, bueno, en México, nada más muy brevemente, yo me enfoqué en una región que sin tener área natural protegida está poblada por indígenas desde antes de la conquista, han logrado recrear un ecosistema que les permite conservar su biodiversidad, su agua, y que está muy amenazada por megaproyectos mineros e hidroeléctricos. Es una región rica en minerales y en agua, que implicaría desplazar a las poblaciones, en fin, y se han defendido, y ahí sí esperamos un cambio porque una dirigente de un complejo de cooperativas muy importante en la zona es ahora la secretaria de Bienestar, ¿no? Entonces esperamos que por lo menos ahí se detenga. Y en el caso de Ecuador, pasando de una vez a una pasadita sobre Ecuador, visité una región que me lo recordó, similar el fenómeno, aunque no poblada ancestralmente por indígenas como el caso de la región mexicana, que es la Sierra Norte de Puebla en Cuetzalan. En el caso del Ecuador fue el INTAG. El INTAG sí tiene un área natural protegida, grande, tiene alta biodiversidad, tiene un poblamiento más reciente del siglo XIX y tiene una historia de segunda mitad del siglo XX de estarse defendiendo contra proyectos mineros, ¿no? Han logrado detener inversiones japonesas, inversiones canadienses, pero entonces ahí está la paradoja. El gobierno de Correa en esos años, que fue el que en la Constitución de Montecristi promulgó los derechos de la naturaleza, que el summa causa y el buen vivir en quichua quiere decir armonía en lo personal con mis semejantes y con la naturaleza. Bueno, pues ese gobierno creó una agencia estatal de minería
contra las que en esos años, yo estuve en la región en 2013, costaba más trabajo defenderse que contra los extranjeros, ¿no? Precisamente ahora cuando usted mencionaba esta idea de que hay que pagar la deuda aunque cancelemos el futuro, yo estaba pensando en el caso de Correa y del extractivismo, con esta lógica de, es que necesitamos que la gente viva bien ahora, pero una contradicción enorme con las otras ideas propuestas. Claro, y la idea de futuro... es muy interesante el ambientalismo, cómo se ha ido moviendo, ¿no? Porque Greta Thunberg, que es lo que más ha impactado recientemente, pues por su edad, porque es autista, por valiente, porque finalmente empezar ella sola un movimiento de cada viernes, empezar a protestar con esto así en pequeño, hablando de experiencias locales en pequeño, y que fue trascendiendo, pues te dice, a nosotros nos cancelaron el futuro. O sea, hay una idea de que los que siguen, se criticó mucho la definición de desarrollo sustentable de los 80s del informe Brundtland, porque era, cumplamos las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Uh-huh. Y la verdad es que cobró vigencia. Sí es cierto que esa definición deja muchos huecos, porque ¿qué es necesidad para empezar? ¿Qué necesitamos para vivir realmente bien, no? Pero por otra parte, sí es cierto que la generación presente y las que vienen, pues van a tener un nivel de deterioro ambiental mucho mayor que el que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos o nosotros mismos, ¿no? Entonces hay esta idea que creo que permea cada vez más, del futuro. Mientras que el sistema económico, los intereses económicos, pues es el ritmo inmediato, ¿no? Ahorita obtén las ganancias, o en el mejor caso de los gobiernos progresistas, pues era eso. Ahorita reparte mejor el excedente, ¿no? Vamos a obtener dinero del petróleo, de qué sé yo, pero vamos a repartir un poco mejor, digamos, en su visión más benéfica, pues han sido eso, ¿no? Por lo menos se reparte un poco más lo que se obtiene de eso. Pero igual se está cancelando el futuro, que eso es muy grave, ¿no? Y esta fue la contradicción que encontraste precisamente en Ecuador. Sí, porque otra vez la interfaz de tener en la Constitución los derechos de la naturaleza. Es el único país que se atrevió a hacerlo, pero aplícalo, ¿no? Y en la época en que yo estuve ahí, pues todo el movimiento ambiental estaba muy molesto porque los llamaba ecologistas infantiles, ¿no? Porque no entendían que había compromisos del país, como la deuda que había que pagar, que había necesidades sociales muy importantes que había que cumplir antes que pensar en los ecosistemas, ¿no? Entonces, yo creo, cada vez se están haciendo más análisis de lo que se llamó neoextractivismo de estos gobiernos progresistas, porque finalmente, sobre todo en el caso de Ecuador y Bolivia, que digamos fueron los que fueron más allá en tratar de transformar el sistema socioeconómico, pues regresaron al primario exportador. O sea, a lo que se dio a principios del siglo XX, que era vivir de exportar los recursos naturales y hacer un comercio desventajoso para comprar los productos elaborados de las metrópolis, ¿no? Bueno, pues fue eso, pero además en un contexto en el que ya no se hablaba tanto de la necesidad de industrializarse, o sea, de captar el valor agregado aquí, antes que exportar nada más el recurso natural. Entonces tenemos ese tipo de balances. Y en el caso de Costa Rica fue muy interesante porque ustedes, a diferencia de estos otros países centroamericanos o de mismo México, sí tienen toda una historia en la conservación, fueron los pioneros, ¿no? Y de una manera muy al estilo norteamericano, o sea, sin gente. Había que sacar a la gente de las reservas, ¿no? Y eso, digamos, ya tiene una historia que se puede analizar. La primera reserva fue privada, fue Palo Blanco en los 60s, y de ahí se vino todo el sistema estatal, lo que es bastante fuerte en el caso de Costa Rica, y que les ha permitido vivir del turismo, ¿no? Uh-huh. Tener muy buenos ingresos por promover eso a nivel global, pero también los proyectos estos polémicos de bioprospección, el famoso proyecto de la Merck, que dio origen al Invío, por cierto, ¿no?
y que lleva al cuestionamiento de la mercantilización de la naturaleza. O sea, el libro a mí alguien me decía hace poco un amigo que es romántico, porque yo tengo la idea de que en América Latina, además de nuestra responsabilidad con tanta biodiversidad, tenemos culturas originarias o poblaciones locales, no nada más indígenas, que han sido capaces de levantar propuestas desde abajo para conservar, para vivir sustentablemente de la naturaleza sin acabársela, y que implican otra cosmovisión, otro enfoque. La visión occidental, que fue la que fundó la conservación en Costa Rica, es esto: fuera la gente, áreas naturales prístinas, ¿no? No pueden convivir, no pueden coexistir. Exacto. Para que conservemos una, tenemos que sacar a la otra y no importa qué pase con la otra. Y no importa qué pase con la otra, con la población desplazada, ¿no? Otra concepción que creo que es importante, que América Latina tiene un movimiento quizás no tan unificado, medio fragmentado, pero que trae propuestas desde abajo para el uso sustentable de la biodiversidad, y que en muchos casos, en la región que yo estudié en México, bueno, pues es ancestral, ¿no? Ahí supieron supieron hasta cómo reelaborar su visión de la naturaleza, pero que es muy distinta porque ni es la canasta de bienes inagotable, ni nosotros somos los dueños, que eso es tan antiguo como la civilización judeocristiana, ¿no? Eso está en la Biblia. Le dio Dios a Adán todo el paraíso para que lo usara. Yo encontré que en muchas de las narrativas originarias latinoamericanas, por ejemplo, no. Somos parte de ella. Además, hay fuerzas sobrenaturales en la naturaleza que están a nuestro propio nivel y que nos pueden hacer daño si nos comportamos mal, ¿no? Y en Costa Rica, yo me atrevería a decir, no sé si ustedes me contradigan, sería para cerrar, sí permea más la visión occidental. Y sí encontré entre los científicos que entrevisté, por ejemplo, fueron más críticos los de ciencias sociales, de que esta visión occidental entonces tiene un efecto muy perverso, que es, el país tiene un alto porcentaje, 25%, ¿no? 26 vi ahora en el aeropuerto, de áreas protegidas. Pero eso implica que como ya cumplimos con esto, afuera se puede hacer cualquier cosa. Se puede destruir, se puede contaminar con agroquímicos. Por ejemplo, había una visión muy crítica sobre los cultivos de piña que detonó el TLC en buena medida, y que entonces, pues aunque en la área natural protegida no se siembren, pues afuera están vertiéndose el agroquímico en el agua, ¿no? Entonces, claro, como si no hubiera relaciones, claro, y como si hubiera una barrera entre uno y otro. Sí, esta idea de que es aislado. El área natural protegida tiene que ser aislada, ahí que vivan los animalitos, las plantas, los microorganismos, etcétera. Y afuera sí podemos hacer lo que sea. Pero de cualquier manera, los científicos costarricenses que yo estudié sí me llamó la atención, y creo que es producto de su historia como pioneros de la conservación. Tienen muy incrustado, digamos, en su identidad el problema ambiental. Y aún desde la visión crítica que encontré en varios de los científicos sociales, sí me decían, bueno, pero a nivel global, Costa Rica tiene autoridad, tiene prestigio, justamente porque tiene esta historia de haber puesto la conservación pues en un lugar muy importante de la política, ¿no? Quizás junto con su discurso de la paz y todo esto que para Centroamérica, que es una región convulsa, pues es muy importante. Pero eso fue muy interesante porque no lo encontré en los otros dos países, ¿no? En los otros dos países la cosa es más conflictiva, hay que defender los territorios. Bueno, pues el tiempo implacable hace que tengamos que ponerle fin a esta conversación. Yo creo que nos deja muchas inquietudes en estos tiempos donde además hay nuevos debates ambientales en nuestro país. Y pues la buena noticia es que el libro Mirada de Jaguar, Venturas y Desventuras de la Biodiversidad en América Latina ya está disponible, ya se puede conseguir en Costa Rica en las librerías de la universidad. Profesora Yolanda Mació Trigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Yolanda, gracias a ustedes. Muchas gracias por haber venido a Costa Rica a presentarnos este increíble libro. Muchas gracias a ustedes. Y recuerden que este episodio y los demás del Hilo de la Historia los pueden volver a escuchar buscando nuestros podcasts en la plataforma iVoox y también en Spotify buscándonos como El Hilo de la Historia. Y recuerden seguirnos en nuestro Facebook del Centro de Investigaciones Históricas, donde además pueden enterarse de otras publicaciones y eventos de interés. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.
El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.